Atrapado con una yandere. Capítulo 19. Las marcas de la batalla. El Rating Game había terminado oficialmente. Pero las consecuencias de aquella pelea apenas comenzaban. En otra parte del territorio Phoenix, Riser Phoenix permanecía sentado frente a un enorme espejo. Silencioso. Por primera vez en mucho tiempo. Sin arrogancia. Sin orgullo. Sin ira. Lentamente levantó la venda que cubría parte de su abdomen. Y entonces la vio. La cicatriz. Una enorme marca atravesando parte de su estómago. Oscura. Profunda. Permanente. Los médicos Phoenix habían intentado regenerarla múltiples veces. Pero la energía abismal de Issei Oudou seguía interfiriendo. La herida jamás desaparecería por completo. Y Riser lo entendió perfectamente. Aquella cicatriz existiría toda su vida. Como recordatorio de una sola verdad. Había perdido. Y no contra cualquier enemigo. Había sido derrotado por alguien que peleó únicamente por amor. Riser cerró lentamente los ojos. Y honestamente, eso era lo que más le dolía. Mientras tanto, en una amplia sala médica del territorio Gremory, Issei Oudou descansaba recostado sobre una cama. Vendajes cubrían parte de su torso y brazos. Varias pequeñas heridas seguían siendo tratadas por magia curativa. La habitación olía levemente a medicina y energía mágica. El monitor demoníaco junto a la cama seguía marcando desgaste extremo. Porque honestamente, Issei había llevado su cuerpo muchísimo más allá del límite. Aún así, su expresión mientras dormía era tranquila. Como si finalmente pudiera descansar después de tanta tensión acumulada. La puerta de la enfermería se abrió lentamente. Y Rias Gremory entró en silencio. La heredera llevaba ropa elegante pero sencilla ahora. Sin embargo, sus ojos seguían reflejando preocupación. Caminó lentamente hasta la cama. Y al ver el estado de Issei, su pecho volvió a doler ligeramente. Porque todavía le costaba aceptar cuánto se había destruido peleando por ella. Rias tomó asiento junto a la cama. Y cuidadosamente apartó algunos mechones de cabello del rostro del castaño. Sus dedos recorrieron suavemente una pequeña venda cerca de la frente de Issei. Entonces habló bajito. Tonto. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Nadie te pidió que fueras tan lejos. Pero en el fondo, sabía perfectamente por qué lo hizo. Porque ese era Oudou Issei. Alguien que entregaba absolutamente todo por las personas que amaba. Entonces los ojos de Rias se suavizaron completamente. Y con extrema delicadeza, tomó la mano vendada del castaño entre las suyas. Como si estuviera protegiendo algo invaluable. Porque para ella, realmente lo era. La enfermería permanecía en calma. El sonido suave de herramientas mágicas y energía curativa llenaba la habitación. Issei Oudou seguía descansando profundamente sobre la cama médica. Los vendajes cubrían parte de su cuerpo. Pero aún dormido, su expresión seguía tranquila. Como si finalmente pudiera relajarse después de toda la tensión acumulada. Rias Gremory continuaba sentada junto a él sosteniendo suavemente su mano. Y entonces, la puerta se abrió lentamente. Circes Lucifer entró a la habitación. El Maou observó primero a su hermana, luego al castaño dormido, y finalmente sonrió levemente. Deberías estar orgullosa de mi cuñado, hermanita. Rias levantó la mirada lentamente. Circes caminó hasta la cama observando las heridas de Issei. Sus ojos reflejaban genuina admiración. Dio una pelea monumental. Incluso alguien como él, uno de los seres más fuertes del inframundo, había quedado impresionado por el combate. Entonces Circes agregó algo que hizo a Rias guardar silencio. Aunque miró el cuerpo vendado de Issei. Hubiera acabado aquella batalla mucho más rápido si hubiese querido matar a Riser. Rias abrió ligeramente los ojos. Porque honestamente, ella también lo había notado durante el combate.
Issei tuvo múltiples oportunidades de destruir completamente a Riser, especialmente después de activar el Crimson Abyss Scale Mail, pero jamás atacó con intención asesina, incluso el Hyper Dragon Shot final había sido contenido lo suficiente para expulsarlo del campo y no atravesar completamente su cuerpo. Circes soltó una pequeña risa. Ese chico realmente es demasiado noble para su propio bien. Y por eso mismo, el Mao comenzaba a confiar profundamente en él. Mientras tanto, en la mansión Phoenix, Riser Phoenix permanecía sentado en silencio. La habitación estaba completamente quieta. Frente a él se encontraba su padre, Lord Phoenix. El líder de la familia Phoenix observó la enorme cicatriz en el abdomen de su hijo, y suspiró lentamente. Ya entiendo. Riser apretó los dientes. ¿Por qué no desaparece? Su voz sonó frustrada, porque toda su vida había confiado en su regeneración absoluta. Pero aquella herida seguía ahí. Dolía. Y lo peor, no sanaba. Lord Phoenix respondió con calma. La energía de esa espada. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Abaddon, el líder Phoenix, entendía perfectamente lo peligrosa que era esa arma. Una espada demoníaca prohibida incluso para muchos nobles antiguos. Y ahora, fusionada con la voz de Gear, eso convertía las heridas de Issei en algo anormal. Lord Phoenix miró directamente a su hijo. La energía abismal sigue bloqueando parcialmente tu regeneración. Silencio. Esa cicatriz jamás desaparecerá completamente. Las manos de Riser se tensaron, porque aquello significaba algo mucho peor que perder. Significaba cargar una marca permanente. Una prueba eterna de su derrota. Entonces Lord Phoenix habló nuevamente. Pero esta vez, su tono fue más serio. Y agradece que Youdou Issei tuvo misericordia. Riser levantó lentamente la mirada. ¿Qué? Lord Phoenix respondió sin dudar. Porque si ese muchacho realmente hubiera querido matarte. Silencio breve. Ahora mismo estarías muerto. Las palabras golpearon duramente el orgullo de Riser. Pero honestamente, sabía que su padre tenía razón. Porque durante el último golpe, por un instante, realmente sintió la muerte. La enfermería estaba silenciosa. La luz tenue del lugar iluminaba suavemente la habitación mientras pequeños círculos mágicos seguían flotando alrededor de la cama médica. Rias Gremori permanecía sentada junto a Issei Youdou, sin moverse demasiado, como si apartarse aunque fuera un momento pudiera hacerlo desaparecer. Las horas habían pasado lentamente, y aún así, ella no se había separado de su lado. Entonces, los dedos del castaño se movieron apenas. Rias levantó inmediatamente la mirada. El pecho le dio un pequeño vuelco, porque finalmente, Issei estaba despertando. Los ojos del joven comenzaron a abrirse lentamente. La visión todavía borrosa, pesada. Su cuerpo entero se sentía extraño, dolorido, como si cada músculo hubiera sido golpeado con violencia. El castaño frunció ligeramente el ceño al intentar moverse. Incluso respirar profundamente le molestaba un poco. Entonces finalmente logró enfocar la vista. Y lo primero que vio fue a Rias. La pelirroja inmediatamente acercó su rostro preocupada. Darling. Los ojos azulados de la heredera temblaron ligeramente por la preocupación acumulada. Pero entonces, para sorpresa de todos, la primera pregunta de Issei no fue sobre él mismo, ni sobre la pelea, ni sobre sus heridas. El castaño observó cuidadosamente el rostro de Rias, y habló con voz cansada. Cariño. Su respiración todavía era pesada. ¿Estás bien? Silencio. Los ojos de Rias se abrieron lentamente, porque incluso despertando después de casi destruir su cuerpo, seguía preocupándose primero por ella. La pelirroja sintió como el corazón se le apretaba con fuerza, y antes de darse cuenta,
Sus ojos comenzaron a humedecerse ligeramente. Idiota. Su voz salió temblorosa. El que terminó destruido fuiste tú. Pero Issei simplemente sonrió débilmente desde la cama. Una sonrisa pequeña, agotada, pero cálida, porque al verla sana, honestamente ya se sentía tranquilo. Entonces Rías finalmente no pudo contenerse más, y se inclinó abrazándolo cuidadosamente sobre la cama, con extrema delicadeza para no lastimarlo, como si abrazara algo frágil, algo invaluable. Issei soltó una pequeña risa adolorida. ¡Ay! Rías se paró apenas alarmada. Perdón. Pero el castaño negó suavemente con la cabeza. No duele tanto. Y honestamente, sentir a Rías cerca hacía que el dolor pareciera muchísimo menor. Desde la puerta de la enfermería, Akeno y Mejima observaba la escena junto a Koneko Touhou. Y ambas llegaron exactamente a la misma conclusión. Issei Oudou estaba completamente enamorado de Rías. Y después de aquella batalla, ya nadie en el inframundo podía dudarlo. La habitación volvió a quedarse tranquila después del pequeño abrazo. Issei Oudou seguía respirando con dificultad mientras descansaba sobre la cama médica. El dolor seguía presente. Pero honestamente, despertar viendo a Rías Gremory a salvo hacía que todo valiera la pena. Entonces el castaño levantó apenas la mirada. Y notó algo. Circeps Lucifer seguía dentro de la habitación observando la escena con una pequeña sonrisa divertida. Los ojos de Issei se abrieron ligeramente. Y por simple costumbre educada, intentó incorporarse inmediatamente. Circeps-sama. El movimiento provocó un pequeño dolor en su torso. Pero aún así intentó levantarse de la cama. Entonces Circeps reaccionó enseguida. Descansa, cuñado. La palabra salió con total naturalidad, como si ya lo considerara oficialmente parte de la familia. Y honestamente, después de aquella batalla, era difícil pensar lo contrario. El Mahou soltó una pequeña risa al ver a Issei todavía intentando mantener la compostura aún estando destruido físicamente. No te esfuerces. Al mismo tiempo, Rías Gremory rápidamente puso ambas manos sobre los hombros del castaño para evitar que siguiera moviéndose. Sí, darling. Quédate quieto por favor. Su voz sonó genuinamente preocupada, porque honestamente, Rías sentía que Issei era el tipo de persona capaz de levantarse incluso con medio cuerpo roto solo por educación. El castaño parpadeó un poco confundido. Y finalmente volvió a recostarse lentamente, aunque todavía parecía algo incómodo por estar acostado frente a Circeps. Eso hizo que el Mahou sonriera más divertido. De verdad eres demasiado formal. Issei soltó una pequeña risa cansada. Mis tíos serían capaces de revivirme para regañarme si falto al respeto a alguien. Incluso Circeps soltó una carcajada ligera al escuchar eso. Porque honestamente, podía imaginar perfectamente de dónde provenían los modales absurdamente refinados del castaño. Entonces la mirada del Mahou se suavizó un poco, y observó directamente a Issei. Hiciste algo increíble hoy, Issei-kun. La habitación quedó en silencio, porque esas palabras tenían muchísimo peso viniendo de alguien como Circeps Lucifer. El castaño desvió apenas la mirada algo avergonzado. Solo quería proteger a Rías. Respuesta inmediata. Natural. Como si no hubiera hecho nada extraordinario. Eso hizo que incluso Circeps lo mirara con más interés. Porque la mayoría de personas con semejante poder normalmente peleaban por orgullo. Pero Issei no. Todo lo que hizo, lo hizo únicamente por alguien más. Rías observó al castaño en silencio, y nuevamente sintió ese calor extraño en el pecho, porque sin importar cuántas veces lo escuchara, cada vez que Issei hablaba así, parecía enamorarla todavía más. La habitación quedó tranquila después de las palabras de Circeps Lucifer.
Issei Oudou seguía recostado sobre la cama médica mientras Ries Gremory permanecía sentada junto a él. El ambiente era cálido, pacífico, muy diferente al caos del Ratingbane de hacía apenas unas horas. Entonces Circes cruzó ligeramente los brazos. Y con una sonrisa divertida dijo: «Pues felicidades, cuñado». Issei parpadeó confundido. El Mahou continuó hablando tranquilamente. «Derrotaste a Riser Phoenix y rompiste oficialmente el compromiso matrimonial». Pausa breve. Y entonces soltó la verdadera bomba. «Eso significa que ahora tú eres el actual prometido de mi hermana». Silencio absoluto. El cerebro de Issei dejó de funcionar unos segundos. Y luego, PFFFFFFF. El castaño casi se atraganta consigo mismo. ¿Qué? Incluso intentó levantarse nuevamente de la impresión, lo que provocó un pequeño dolor inmediato. ¡Ac! Ries rápidamente volvió a empujarlo suavemente hacia la cama. Darling quieto. Pero la propia heredera Gremory estaba completamente roja. Porque aunque ella deseaba eso desde hacía mucho tiempo, escucharlo oficialmente de boca de su hermano era otra cosa completamente diferente. Circes observó divertido las reacciones de ambos. Y honestamente, era raro verlo tan relajado en asuntos políticos. Pero esta vez no estaba hablando como Mahou. Estaba hablando como hermano mayor. Entonces agregó tranquilamente: «Claro». Miró a Ries. «Si ella está de acuerdo». La habitación quedó silenciosa inmediatamente. Todos los ojos se dirigieron hacia Ries Gremory. La pelirroja bajó un poco la mirada. Sus dedos sujetaron suavemente la sábana de la cama. Claramente nerviosa. Porque aunque siempre había querido estar con Issei, esto ya era real. Oficial. No un sueño. No una fantasía romántica. Y entonces lentamente levantó la vista hacia el castaño. Issei Oudou todavía seguía completamente sorprendido. Pero sus ojos solo reflejaban felicidad al mirarla. Como si honestamente no pudiera imaginar algo mejor. Eso hizo que el corazón de Ries se derritiera nuevamente. La pelirroja respiró despacio. Y finalmente sonrió con una dulzura que muy pocas personas podían ver. «Claro que estoy de acuerdo». Su voz salió suave, llena de amor. Después de todo, Ries tomó lentamente la mano vendada de Issei. Y entrelazó sus dedos con los de él. «Ya elegí a mi dragón hace mucho tiempo». El rostro de Issei se puso completamente rojo. Y honestamente, el daño cerebral temporal por el combate probablemente no ayudaba a procesar aquella situación. Circes soltó una carcajada divertida al verlos. «Bueno, oficialmente ya no puedo llamarte solo Issei-kun». Pequeña sonrisa. «Ahora realmente eres parte de la familia». El castaño se quedó en silencio unos segundos, mirando a Ries. Y luego sonrió. Una sonrisa cálida, tranquila, completamente feliz. Porque después de todo el dolor, después de toda la pelea, finalmente había conseguido quedarse al lado de la persona que amaba. La puerta de la enfermería se cerró lentamente. Y el silencio finalmente quedó entre Ries Gremory y Issei Oudou. Por unos segundos. Ninguno habló. Entonces Ries se inclinó un poco hacia él. Sus ojos azulados brillaban con intensidad. Ese lado posesivo y amoroso suyo seguía completamente despierto después de la batalla. «Ahora eres mío, darling». Su voz salió suave. «Solo mío». El corazón de Issei dio un pequeño salto. El castaño desvió un poco la mirada mientras se rascaba la mejilla, claramente avergonzado. Y luego respondió con una pequeña sonrisa cansada. «Lástima que estoy lastimado». Ries parpadeó confundida. Entonces Issei añadió en voz baja: «Me gustaría hacer eso, ¿sabes?». Silencio. Las mejillas de la heredera Gremory se pusieron completamente rojas casi al instante. Porque entendió perfectamente a qué se refería. «Darling».
Rías cubrió parte de su rostro avergonzada. Y honestamente, no esperaba escuchar algo tan directo justo después de despertarse medio destruido. Mientras tanto, Issei soltó una pequeña risa agotada. Solo digo que eres muy bonita. La sinceridad tranquila del castaño golpeó directamente el corazón de Rías otra vez. Porque él jamás decía esas cosas para jugar. Siempre hablaba en serio. La pelirroja suspiró suavemente. Y terminó acercándose un poco más solo para apoyar su frente contra la de él. Con cuidado de no lastimarlo. Descansa primero, tonto. Su voz ahora era mucho más dulce. Después podrás seguir diciendo cosas vergonzosas. Issei sonrió cansadamente. Y por primera vez desde el Rating Day, realmente comenzó a relajarse. La habitación permanecía tranquila. El ambiente cálido finalmente había reemplazado toda la tensión del Rating Day. Issei Oudou seguía recostado sobre la cama médica mientras Rías Gremory permanecía cerca suyo. Entonces el castaño soltó un pequeño suspiro dramático. Bien. Desvió la mirada ligeramente. Aunque me quedo con las ganas. Y entonces hizo un pequeño puchero. Silencio. Rías lo miró fijamente unos segundos. Y luego, simplemente no pudo soportarlo. PFFT, terminó soltando una pequeña risa. Porque honestamente, ver al temible dragón que había derrotado a Riser Phoenix haciendo un puchero infantil era demasiado adorable. La pelirroja se cubrió ligeramente la boca intentando contener la risa. Darling, acabas de sobrevivir a una pelea monstruosa. Otra pequeña risa escapó de ella. ¿Y eso es lo que más te preocupa? Issei volvió a verla todavía con aquella expresión ligeramente derrotada. Bueno. Pausa breve. Tengo prioridades claras. Eso hizo que Rías terminara riéndose de verdad esta vez. Una risa suave, natural, de esas que solo salían cuando estaba completamente relajada. Y honestamente, escucharla así hizo que Issei sonriera automáticamente. Porque después de todo el dolor, después de toda la pelea, poder verla feliz frente a él era suficiente. Rías finalmente se inclinó un poco y besó suavemente la frente vendada del castaño. Descansa primero, mi dragón. Sus ojos azulados brillaron con cariño. Después pensaré cómo recompensarte. El cerebro de Issei dejó de funcionar unos segundos. Las mejillas del castaño se pusieron completamente rojas. Y Rías sonrió satisfecha al ver su reacción. Porque después de todo, también le gustaba molestarlo un poco. La tranquilidad de la enfermería continuaba. Por primera vez en mucho tiempo, Rías Gremory podía relajarse de verdad. Issei Oudou estaba vivo, a salvo. Y aunque seguía cubierto de vendajes, ya podía hablar y bromear normalmente. Eso hacía que el enorme peso en el corazón de Rías desapareciera poco a poco. Entonces la pelirroja recordó algo. Y entrecerró ligeramente los ojos. Pero nada de trajes de maid, oh darling. Silencio. Issei la miró unos segundos desde la cama. Y luego respondió con absoluta seriedad. Le quitas lo divertido a la vida, cariño. Rías abrió ligeramente los ojos. El castaño incluso parecía genuinamente decepcionado. Uno tiene sueños, ¿sabes? La heredera Gremory se puso completamente roja. Darling. Porque honestamente, el tono tranquilo y natural con el que Issei decía esas cosas las hacía muchísimo más peligrosas. El problema era que no sonaba pervertido. Sonaba como alguien hablando sinceramente de una meta importante en la vida. Y eso hacía todo peor. Issei soltó una pequeña risa al ver la reacción de Rías. Entonces apoyó la cabeza nuevamente sobre la almohada. Aunque supongo que verte sonrojarte así también es divertido. Ahora sí. El lado yandere de Rías recibió daño crítico. La pelirroja lo miró completamente roja mientras apretaba ligeramente la sábana. Porque Oudou Issei tenía una habilidad aterradora.
Podía decir las cosas más vergonzosas del mundo. Con la expresión tranquila y sincera de alguien que simplemente estaba diciendo un hecho. Entonces Ria suspiró derrotada. Y terminó acercándose nuevamente a él. De verdad eres imposible. Pero aún así. Terminó acariciando suavemente el cabello del castaño. Con una dulzura enorme. Porque aunque fuera un tonto romántico. Era su tonto romántico. La habitación había vuelto a quedarse tranquila. Rias Gremory seguía acariciando suavemente el cabello de Issei Oudou mientras él descansaba recostado. Y entonces, un sonido bastante claro rompió completamente el ambiente romántico. Silencio absoluto. Issei parpadeó lentamente. Luego bajó apenas la mirada hacia su propio estómago. Y finalmente suspiró derrotado. Rayos. Las mejillas del castaño se pusieron ligeramente rojas por la vergüenza. Porque honestamente, después de liberar semejante cantidad monstruosa de energía, su cuerpo estaba exigiendo comida desesperadamente. Rias lo observó unos segundos. Y entonces, algo dentro de ella reaccionó peligrosamente. El lado yandere protector de la heredera Gremory se activó instantáneamente. Porque en su mente solo apareció un pensamiento. Mi dragón tiene hambre. Los ojos azulados de Rias brillaron con intensidad. Y de pronto tomó ambas manos de Issei con decisión. Darling, espera aquí. El castaño parpadeó confundido. ¿Eh? Pero Rias ya parecía completamente decidida. Voy a traerte comida inmediatamente. La presión demoníaca alrededor de ella aumentó levemente, como si alimentar a Issei se hubiera convertido en una misión de máxima prioridad nacional. El castaño soltó una pequeña risa nerviosa. Cariño, tampoco me estoy muriendo de hambre. Error. Grave error. Rias lo miró directamente. No contradigas a tu futura esposa cuando está preocupada por ti. Silencio. Issei levantó ambas manos rendido desde la cama. Entendido. Porque honestamente, cuando Rias entraba en modo posesivo protector, era más seguro cooperar. Entonces la pelirroja se inclinó un poco hacia él, y habló con absoluta seriedad. Después de destruir tu cuerpo peleando por mí. Sus dedos tocaron suavemente la mejilla del castaño. Lo mínimo que puedo hacer es alimentarte correctamente. El corazón de Issei volvió a acelerarse. Porque incluso siendo intensa, Rias siempre era increíblemente amorosa con él. Entonces la pelirroja finalmente sonrió satisfecha. Bien. Se levantó elegantemente. Volveré enseguida. Y apenas salió de la habitación, Issei soltó una pequeña risa cansada mientras veía la puerta cerrarse. Mi pelirroja da miedo cuando se preocupa. Pero la sonrisa tranquila en su rostro dejaba claro algo. Honestamente, le encantaba que fuera así con él. Mientras Rias Gremory caminaba por los pasillos buscando algo de comida para Issei Oudou. Muy lejos de ahí, la atmósfera dentro de la habitación Phoenix era completamente distinta. Oscura, silenciosa, pesada. Riser Phoenix permanecía sentado frente al espejo una vez más. La venda sobre su abdomen ya había sido retirada parcialmente. Y aquella cicatriz seguía ahí, marcando su piel, recordándole constantemente su derrota. Pero honestamente, la herida física ya no era lo que más le dolía. Porque había algo más clavado en su mente. Un recuerdo. Las palabras que Issei Oudou le dijo justo antes del golpe final. Aquel casi susurro tranquilo. Sin ira. Sin arrogancia. Solo una fría seguridad absoluta. Recuerda esto, mantente fuera de mi camino en todos los años por venir. Los ojos de Riser se tensaron ligeramente. En tus momentos más privados recordarás, el recuerdo de aquel puño acercándose volvió a cruzar su mente. La presión monstruosa. El aura del dragón rojo. Y esos ojos tranquilos.
como los de alguien completamente seguro de su victoria. Que yo fui el único hombre que te venció. Silencio. Las manos de Riser se cerraron lentamente, porque lo peor era que esas palabras no sonaron como una amenaza vacía, sonaron como un hecho, y eso destruía su orgullo mucho más que cualquier golpe. Por primera vez en su vida, Riser Fenix había encontrado a alguien que no le temía, alguien que soportó sus llamas, alguien que siguió avanzando incluso herido, y sobre todo, alguien que peleó por algo más fuerte que el ego: amor. Riser bajó lentamente la mirada hacia la cicatriz, y apretó los dientes, porque entendía algo aterrador. Si Issei Oudou hubiera peleado únicamente por orgullo, quizá habría podido quebrarlo mentalmente, pero no. El castaño ni siquiera odiaba realmente a Riser, simplemente lo apartó del camino de la mujer que amaba, y eso hacía la derrota todavía más humillante. Hay enemigos que uno quiere olvidar, y hay otros que dejan marcas tan profundas que terminan viviendo para siempre dentro de la memoria. Atrapado con una yandere. Capítulo 20. La familia Gremory. Rias Gremory caminaba rápidamente por los pasillos de la residencia médica llevando una bandeja cuidadosamente preparada, comida caliente, bebida, y algunos dulces que sabía que a Issei Oudou le gustaban. Porque honestamente, el lado protector yandere de Rias había decidido alimentar correctamente a su dragón. Pero justo al acercarse a la habitación, escuchó risas dentro de la enfermería. Risas femeninas y masculinas. Silencio. La presión demoníaca de Rias aumentó ligeramente. Sus ojos azulados se entrecerraron peligrosamente, porque inmediatamente aparecieron pensamientos sospechosos en su mente. ¿Quién está con Darling? ¿Por qué se ríe? ¿Quién lo está haciendo sonreír? El aura carmesí alrededor suyo tembló levemente, y entonces abrió la puerta, preparada mentalmente para reclamar territorio. Pero al entrar, parpadeó confundida, porque dentro de la habitación estaban Theoticus Gremory y Benelana Gremory, ambos conversando animadamente con Issei. Y para empeorar las cosas, el castaño incluso estaba riéndose. Jaja, ak. No me hagan reír tanto todavía. Se llevó una mano al abdomen vendado mientras sonreía. Benelana soltó una pequeña risa elegante. Lo siento, Issei-kun. Mientras tanto, Theoticus parecía sorprendentemente relajado. Aunque honestamente esperaba a alguien más tímido después de semejante pelea. Entonces Issei respondió algo avergonzado. Mis tíos dicen que si sobrevivo puedo bromear después. Eso provocó otra pequeña risa en la habitación. Rias se quedó quieta viendo la escena, y honestamente, su cerebro tardó un momento en procesarla. Porque sus padres, sus estrictos padres nobles, estaban actuando increíblemente cómodos con Issei. Más que cómodos, parecían disfrutar genuinamente su compañía. Entonces Benelana notó a su hija en la puerta, y sonrió dulcemente. Oh, Rias querida. La mirada de la mujer bajó hacia la bandeja que llevaba, y su sonrisa se volvió divertida. Veo que trajiste comida para tu prometido. Prometido. Otra vez esa palabra. Las mejillas de Rias se pusieron ligeramente rojas. Mientras tanto, Issei volteó hacia ella y sonrió inmediatamente. Una sonrisa suave, feliz, como si verla entrar hubiera mejorado automáticamente su estado de ánimo. Cariño, volviste. Y listo. El lado yandere de Rias se calmó instantáneamente. Porque honestamente, era imposible seguir celosa cuando Issei la miraba así. Entonces Theoticus cruzó los brazos observando al castaño, y finalmente habló con voz firme. Oudou Issei. El ambiente se volvió un poco más serio. El castaño inmediatamente intentó sentarse mejor por respeto. Ese señor Gremory, pero Theoticus levantó una mano deteniéndolo. Y luego sonrió orgullosamente. Protegiste a mi hija. Silencio.
y luchaste con honor. Los ojos del líder Gremory reflejaban respeto genuino. Tienes mi reconocimiento. Issei abrió ligeramente los ojos sorprendido. Porque viniendo de alguien como Ceuticus. Esas palabras tenían muchísimo peso. Entonces Benelana agregó suavemente. Y también nuestro agradecimiento. Rías observó la escena completamente en silencio. Porque honestamente, nunca había visto a sus padres aceptar tan rápido a alguien fuera de la nobleza. Pero Issei simplemente tenía esa clase de presencia. La habitación de la enfermería se llenó de una atmósfera cálida después de aquellas palabras. La luz suave que entraba por las ventanas iluminaba el rostro cansado de Issei Oudou, quien seguía recostado entre vendas y restos de energía curativa flotando alrededor de su cuerpo. Aún así, pese al agotamiento evidente, mantenía esa mirada tranquila y firme que tanto había impresionado a la familia Gremory. Rías permanecía sentada junto a él con la bandeja de comida entre las manos, todavía observando en silencio cómo sus padres conversaban tan cómodamente con el castaño. Honestamente, parte de ella seguía sorprendida. Su familia siempre había sido estricta con la nobleza, las apariencias y los compromisos políticos, pero con Issei era diferente. Era como si todos hubieran entendido, casi desde el primer momento, que él no pertenecía a ese mundo por sangre, sino por la clase de persona que era. Entonces Issei inclinó ligeramente la cabeza hacia Ceuticus y Benelana, manteniendo incluso acostado aquella educación impecable que parecía natural en él. Cuidaré de Rías con mi vida si es necesario, señor y señora Gremory. La forma tan directa y sincera en la que lo dijo hizo que Rías desviara un poco la mirada, sintiendo el corazón acelerarse otra vez. Issei jamás adornaba sus palabras. Nunca decía cosas vacías. Y precisamente por eso, cada promesa salida de su boca tenía un peso enorme. Ceuticus sonrió satisfecho, pero antes de que pudiera responder, Benelana reaccionó inmediatamente. La hermosa mujer cruzó los brazos con una expresión ligeramente indignada. Issei-kun. El castaño parpadeó confundido. ¿Eh? Benelana lo señaló directamente como una madre regañando a un hijo. Ya te dije que nos digas suegros, o papá y mamá. Silencio absoluto. El cerebro de Issei dejó de funcionar unos segundos. Rías abrió los ojos de golpe mientras un tono rojo comenzaba a subir lentamente por sus mejillas. Incluso Ceuticus tosió discretamente hacia un lado intentando mantener la compostura. Pero Benelana continuó hablando con total naturalidad. Creo que así es como se acostumbra en Japón, ¿verdad? Issei parecía completamente petrificado. Intentó hablar, pero las palabras simplemente no salían. Porque honestamente, escuchar a la madre de Rías decir aquello tan casualmente era demasiado para su corazón cansado después del Rating Day. Rías terminó cubriéndose parcialmente el rostro con ambas manos. Mamá. Benelana sonrió divertida al ver la reacción de ambos. Y sinceramente le parecía adorable. Después de todo, durante años vio a su hija cargar con responsabilidades, presiones políticas y una soledad que ocultaba detrás de una sonrisa noble. Pero ahora, verla así de feliz junto a alguien era algo que no cambiaría por nada. Entonces la mujer se acercó un poco más a la cama de Issei y suavizó la mirada. Escucha, Issei-kun. Su voz se volvió mucho más cálida. No nos importa si naciste noble o no. Lo único que nos importa es cómo miras a nuestra hija. El ambiente se calmó inmediatamente. Benelana observó de reojo a Rías, quien seguía completamente roja. Luego volvió a mirar al castaño. Y la forma en que la miras deja claro que la amas de verdad. Issei guardó silencio unos segundos. Su expresión se suavizó lentamente hasta volverse casi vulnerable. Porque aquellas palabras significaban muchísimo para él.
especialmente para alguien que siempre sintió que debía demostrar su valor constantemente. Entonces el castaño sonrió apenas y bajó ligeramente la mirada, avergonzado. Bueno, es imposible no amar a Rías. La heredera Gremory sintió daño crítico inmediato. Darling. Theoticus soltó una carcajada grave mientras Benelana reía elegantemente. Y en medio de aquella habitación tranquila, por primera vez en mucho tiempo, Rías sintió algo que no esperaba sentir tan pronto. Aquello realmente parecía una familia. Theoticus observó al castaño durante unos segundos más, mientras la habitación volvía a quedarse en calma. La energía ligera de las bromas anteriores todavía seguía presente, pero poco a poco el ambiente comenzó a volverse más serio. Después de todo, por más cálido que fuera aquel momento familiar, todos los presentes habían visto el Rating Game. Y todos entendían que lo ocurrido en aquella arena había sido mucho más importante de lo que parecía. El líder de la casa Gremory cruzó lentamente los brazos mientras sus ojos se dirigían hacia las vendas que cubrían parte del cuerpo de Issei Oudou. Aún así, murmuró Theoticus, sigo sin creer que hayas soportado tanto daño a tu edad. Issei soltó una pequeña risa cansada mientras se rascaba la mejilla. Supongo que me emocioné un poco. Un poco, dice, respondió Rías inmediatamente, todavía sensible por verlo tan herido. Terminaste inconsciente, darling. El castaño desvió la mirada como un niño atrapado haciendo algo peligroso. Eso hizo que Benelana sonriera apenas, pero entonces la mujer volvió a adoptar una expresión mucho más analítica. Sus ojos recorrieron lentamente la presencia de Issei, como si intentara entender algo invisible detrás de él. Theoticus tiene razón en algo, dijo finalmente. La habitación guardó silencio. Benelana apoyó elegantemente una mano sobre su regazo antes de continuar. Si Issei-kun hubiera querido matar a Riser Phoenix, lo habría hecho. Las palabras fueron dichas con total calma. Precisamente por eso resultaron tan pesadas. Rías bajó ligeramente la mirada. Ella también lo había sentido durante el combate. Hubo varios momentos donde Issei pudo haber terminado todo de manera brutal, pero nunca cruzó esa línea. Incluso cuando Riser perdió completamente el control. Incluso cuando el propio Issei estaba sangrando. El castaño permaneció callado unos segundos antes de responder. No tenía razón para matarlo. La respuesta llegó tan natural que Theoticus terminó sonriendo de lado. Porque ahí estaba nuevamente aquella personalidad extraña de Oudou Issei. Eficiente y aterrador en combate, pero profundamente pacífico fuera de él. Benelana entonces continuó hablando, esta vez con una seriedad que hizo que incluso Rías prestara más atención. Lo que realmente me preocupa no es solo tu poder actual, Issei-kun. La mujer entrecerró ligeramente los ojos. Es tu afinidad con la Abaddon Sword. El ambiente cambió de inmediato. Incluso Issei pareció confundido. Afinidad. Theoticus asintió lentamente. Esa espada no es un arma cualquiera. Durante generaciones, únicamente los Lucifer pudieron usarla correctamente. Rías conocía la historia. La Abaddon Sword era considerada una espada demoníaca absurda incluso dentro del inframundo. Su energía era demasiado agresiva, demasiado pesada y destructiva. Muchos demonios ni siquiera podían sostenerla sin sufrir rechazo mágico. Y sin embargo, Issei no solo la sostuvo, la aceptó. La fusionó con la Boosted Heart casi de inmediato. Benelana suspiró suavemente. Eso es lo aterrador. Sus ojos se dirigieron directamente al castaño. La Boosted Heart ya era un Sacred Heart legendario con potencial monstruoso. Tú y Drake parecen sincronizarse de forma perfecta, como si hubieran nacido para pelear juntos. Dentro de la mente de Issei, la voz orgullosa del Drake resonó con una pequeña risa grave. Claro que sí. Benelana continuó.
Pero agregar una espada demoníaca que solo la línea Lucifer podía usar, y que además responda tan naturalmente a ti. La mujer hizo una pequeña pausa. Eso ya no es normal. El silencio llenó la habitación. Porque honestamente, todos ahí entendían la gravedad de aquello. Un usuario de la voz Tedjar ya era peligroso. Pero Issei no estaba creciendo como un usuario normal. Estaba mezclando energía dracónica, poder demoníaco, técnicas físicas, y ahora una espada maldita de nivel legendario. Todo eso dentro de alguien absurdamente joven. Theoticus apoyó una mano sobre el hombro de Benelana y luego miró nuevamente al castaño. La buena noticia es que eres un muchacho noble. Entonces sonrió levemente. Porque honestamente, sería un problema enorme si fueras una mala persona. Rías observó a Issei en silencio. Y mientras veía al castaño algo avergonzado intentando minimizar todo aquello, sintió una extraña mezcla de emociones. Orgullo, amor, y también un pequeño escalofrío. Porque incluso ella comenzaba a entender algo importante. Gyudo Issei todavía no comprendía realmente qué clase de monstruo estaba empezando a convertirse. Issei permaneció unos segundos en silencio después de escuchar todo aquello sobre la Abaddon Sword. Honestamente, parte de él todavía seguía pensando que todos estaban exagerando demasiado. Para el castaño, la espada simplemente encajó. Como si hubiera reconocido naturalmente la energía de Drake y decidido unirse a ella. Mientras se encontraba perdido en sus pensamientos, una voz tranquila apareció desde la entrada de la enfermería. Realmente incluso yo estoy impresionado por la afinidad de mi cuñado. Todos voltearon hacia la puerta. Circeps Lucifer acababa de entrar nuevamente a la habitación con aquella sonrisa relajada tan característica suya. Rías parpadeó sorprendida. Hermano, pensé que habías regresado con Ajuka-sama. Circeps levantó ligeramente los hombros. Lo hice, pero quería volver a ver cómo seguía Issei-kun. El Mao entonces dirigió la mirada hacia el castaño y continuó hablando. Ni siquiera yo tengo tal afinidad con la Abaddon Sword. La frase hizo que Theoticus entrecerrara ligeramente los ojos mientras Benelana soltaba una pequeña exhalación. Issei por su parte parecía confundido. ¿Eh? ¿Pero no se supone que la espada era de la familia Lucifer? Lo es, respondió Circeps acercándose lentamente. Puedo usarla, pero contigo reaccionó de una forma completamente distinta. Rías observó curiosa a su hermano. ¿Distinta cómo? Circeps sonrió de lado. La espada nunca había mostrado sincronización inmediata con nadie. El ambiente se volvió más serio. Normalmente la Abaddon Sword rechaza a su usuario primero. Consume energía, presiona la mente y obliga al portador a dominarla lentamente. Entonces señaló a Issei. Pero contigo fue al revés. El castaño inclinó un poco la cabeza. ¿Al revés? Sí. Fue como si la espada estuviera feliz de encontrarte. Silencio. Hasta Drake guardó silencio unos segundos. Rías abrió ligeramente los ojos mientras miraba a Issei. Darling, eso suena bastante aterrador. Oye, protestó el castaño. ¿Por qué todos reaccionan así? Theoticus soltó una pequeña risa grave. Porque normalmente las armas demoníacas legendarias no se enamoran de alguien en 5 segundos, muchacho. Benelana sonrió divertida al escuchar eso. Mientras tanto Issei solo se rascó la mejilla, claramente incómodo con toda la atención. Tal vez simplemente tenemos personalidades compatibles. Eso no mejora la situación, murmuró Rías. Circeps entonces observó fijamente al joven unos momentos antes de sonreír nuevamente. Aunque honestamente, creo entender el motivo. Issei levantó la mirada. HM. La Abaddon Sword es un arma creada para destruir, dominar y avanzar sin detenerse. La mirada del Mao se volvió más profunda.
Y tú, Issei-kun, cuando peleas por proteger algo importante, haces exactamente eso. Rias recordó inmediatamente la batalla. Aquel momento donde Issei, completamente cubierto de sangre y quemaduras, siguió avanzando hacia Riser sin retroceder un solo paso. Incluso agotado. Incluso destruido físicamente. Circe soltó una pequeña risa. Da bastante miedo verte pelear, cuñado. El castaño suspiró derrotado. ¿Por qué todos dicen eso? Porque es verdad, respondieron Rias, Benelana y Ceuticus al mismo tiempo. Incluso Circes terminó riendo. Dentro de la mente de Issei, Drake habló orgullosamente. Compañero, creo que ya aceptaron que eres un monstruo. Cállate, Drake. Rias entonces se acercó un poco más a Issei y apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro sano del castaño. Aunque seas aterrador peleando. La pelirroja sonrió apenas. Sigues siendo mi darling. Eso es lo único importante. Issei permaneció unos segundos en silencio después de escuchar todo aquello sobre la Abaddon Sword. Honestamente, parte de él todavía seguía pensando que todos estaban exagerando demasiado. Para el castaño, la espada simplemente encajó. Como si hubiera reconocido naturalmente la energía de Drake y decidido unirse a ella. Mientras se encontraba perdido en sus pensamientos, una voz tranquila apareció desde la entrada de la enfermería. Realmente incluso yo estoy impresionado por la afinidad de mi cuñado. Todos voltearon hacia la puerta. Circes Lucifer acababa de entrar nuevamente a la habitación con aquella sonrisa relajada tan característica suya. Rias parpadeó sorprendida. Hermano. Pensé que habías regresado con Ajuka-sama. Circes levantó ligeramente los hombros. Lo hice, pero quería volver a ver cómo seguía Issei-kun. El Mao entonces dirigió la mirada hacia el castaño y continuó hablando. Ni siquiera yo tengo tal afinidad con la Abaddon Sword. La frase hizo que Ceuticus entrecerrara ligeramente los ojos mientras Benelana soltaba una pequeña exhalación. Issei por su parte parecía confundido. ¿Eh? ¿Pero no se supone que la espada era de la familia Lucifer? Lo es, respondió Circes acercándose lentamente. Puedo usarla, pero contigo reaccionó de una forma completamente distinta. Rias observó curiosa a su hermano. ¿Distinta cómo? Circes sonrió de lado. La espada nunca había mostrado sincronización inmediata con nadie. El ambiente se volvió más serio. Normalmente la Abaddon Sword rechaza a su usuario primero. Consume energía, presiona la mente y obliga al portador a dominarla lentamente. Entonces señaló a Issei. Pero contigo fue al revés. El castaño inclinó un poco la cabeza. ¿Al revés? Sí. Fue como si la espada estuviera feliz de encontrarte. Silencio. Hasta Drake guardó silencio unos segundos. Rias abrió ligeramente los ojos mientras miraba a Issei. Darling, eso suena bastante aterrador. Oye. Protestó el castaño. ¿Por qué todos reaccionan así? Ceuticus soltó una pequeña risa grave. Porque normalmente las armas demoníacas legendarias no se enamoran de alguien en 5 segundos, muchacho. Benelana sonrió divertida al escuchar eso. Mientras tanto Issei solo se rascó la mejilla, claramente incómodo con toda la atención. Tal vez simplemente tenemos personalidades compatibles. Eso no mejora la situación, murmuró Rias. Circes entonces observó fijamente al joven unos momentos antes de sonreír nuevamente. Aunque honestamente, creo entender el motivo. Issei levantó la mirada. La Abaddon Sword es un arma creada para destruir, dominar y avanzar sin detenerse. La mirada del Mao se volvió más profunda. Y tú, Issei-kun, cuando peleas por proteger algo importante, haces exactamente eso. Rias recordó inmediatamente la batalla.
Aquel momento donde Issei, completamente cubierto de sangre y quemaduras, siguió avanzando hacia Riser sin retroceder un solo paso. Incluso agotado. Incluso destruido físicamente. Circe soltó una pequeña risa. Da bastante miedo verte pelear, cuñado. El castaño suspiró derrotado. ¿Por qué todos dicen eso? Porque es verdad, respondieron Rias, Benelana y Ceuticus al mismo tiempo. Incluso Circex terminó riendo. Dentro de la mente de Issei, Drake habló orgullosamente. Compañero, creo que ya aceptaron que eres un monstruo. Cállate, Drake. Rias entonces se acercó un poco más a Issei y apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro sano del castaño. Aunque seas aterrador peleando. La pelirroja sonrió apenas. Sigues siendo mi darling. Eso es lo único importante.